Buenas noches, el tema de este día es gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son una forma visual de que nosotros podamos transmitir la información que hemos estado obteniendo en nuestro estudio. La idea es de que a través de una imagen el receptor pueda entender rápidamente y de forma atractiva visualmente la información que usted está transmitiéndole, que ha realizado en los estudios que usted está llevando a cabo. Para elaborar los gráficos vamos a tener que el tipo de variable es bien importante, lo que mirábamos en la semana anterior, cuando una variable es cualitativa y cuando una variable es cuantitativa. Cada tipo de variable tiene sus diferentes tipos de gráficos y no se mezclan. O sea, los gráficos para variables cualitativas tienen sus funciones y su forma de elaborarse. Los de variables cuantitativas tienen su forma de elaborarse y tienen sus propias funciones. Acá tenemos un diagrama de flujos. Vemos acá los gráficos para variables cualitativas, como ser el pictograma, gráfico de línea, los tipos de gráficos de barra, gráfico circular y mapas estadísticos. Y para las variables cuantitativas, las cantidades, tenemos estos tipos de gráficos, como ser el diagrama de tallos, histograma, polígonos de frecuencias y las ojivas menor y mayor que. Entonces hablemos sobre cada uno. Comencemos con los gráficos para variables cualitativas. Estos, como los había mencionado antes, podemos comenzar con un pictograma. Un pictograma es algo parecido a esto. Transmiten la misma información que esta tabla, solo que de una manera visual. Miren que acá cada ser humano dibujado representa 1.000.000 de habitantes y ya con esto nos transmite información sobre la población en Centroamérica en 2011. Solo viendo esta imagen, quiero que me digan ustedes cuál es el país que tiene la mayor cantidad de habitantes. Guatemala. Guatemala, muy bien, es esta bandera de acá, Guatemala. ¿Y cuál es el que tiene menos? 3.5. Sí, 3.5, pero ¿qué país es? Panamá. Panamá, perfecto. Entonces, si nosotros vemos ya rápidamente con una sola imagen, obtenemos la información, vemos también gráficamente que realmente Guatemala, aunque es el mayor por mucho. El segundo y el tercer lugar no le quedan ni cerca a la población que tiene Guatemala. Y pues de esta forma usted transmite con imágenes, de hecho de ahí viene la palabra pictograma. Es un gráfico que se forma utilizando símbolos o figuras alusivas al tema. Con esta forma usted puede transmitir información rápidamente. Ya aquí, ya visualizo yo que Guatemala es el que tiene la mayor cantidad de habitantes por mucho. Hay una gran diferencia con los demás. El gráfico de línea, por otro lado, como lo dice su nombre, pues está conformado por líneas y por puntos. Estos puntos se les conoce como vértices. Transmite información de manera de que nosotros podamos ver cómo es que se va distribuyendo. En este caso lo que tenemos es la matrícula para diferentes años. Tenemos años del 2007 al 2012 y vemos en qué, solo viendo esta imagen, en qué año se tuvo el mayor número de estudiantes matriculados en enfermería. ¿A dónde hubo un pico, como se suele decir, de matrícula? En 2010. En el 2010. Y vemos que iba en crecimiento hasta el 2010 y luego tuvo un decrecimiento. Ya aquí a nosotros nos puede interesar que ¿cuál fue la razón para ese decrecimiento? De repente hubo un cambio de administración, de repente se abrió algún tipo de escuela de enfermería mejor y por eso bajó la matrícula. Ya aquí esto, ver que iba creciendo y luego decrece de caída, nos llama la atención y nos hace hacernos preguntas, las cuales pudiéramos indagar y dar respuesta y quizás dar solución si es que acaso se debe a algún problema. Si era por una mala administración, de repente la idea es cortar esas autoridades y colocar gente que sí esté capacitada para el puesto, de repente, ¿verdad? Hablemos de los gráficos de barras. Gráficos de barras vamos a tener tres tipos: barras simples, como tenemos acá,
barras comparativas y barras compuestas. Veámoslas una por una. Las barras simples, pues como lo dice su nombre, son barras, y simple porque si es simplemente una barra por cada una de las opciones. Por ejemplo, acá tenemos para balconería una sola barra, para carpintería una sola barra y para las otras también una sola barra. En este tipo de gráfico, las barras están separadas y no siempre ocupan ir en orden. Por ejemplo, acá esta es una variable nominal, cualitativa nominal, no ocupa ir una primera que la otra. Y pudiéramos perfectamente cambiar carpintería con mecánica automotriz y la información siempre seguiría siendo la misma. Con las comparativas, acá ya cada categoría no tiene una única barra, sino que tiene dos. Y la idea, pues como dice su nombre, es de comparar. Acá nosotros vamos a comparar, en este caso, la barra azul con la barra roja, significa azul para masculino, rojo para femenino. Y podemos ver que, por ejemplo, en qué carrera hay mayor número de mujeres que de hombres. ¿En cuál curso? Mayor cantidad de mujeres que de hombres. Electrónica. En electrónica, ¿verdad? Y vemos que en las demás carreras, pues o se está igual o gana el número de varones. Eso ya nos sirve para comparar y ya ahí usted hace pues sus interpretaciones y hace sus conclusiones. En el gráfico de barra compuesta es la misma idea que acá, solo que en lugar de que tengamos una barra al lado de la otra, muestra un gráfico más limpio y tenemos que la barra está encima de la otra. Tenemos en una sola barra las dos informaciones. Y ahora, pues es más limpio que este. En el caso de que hubiera varias opciones para una sola categoría, por ejemplo, que hubiera 5 opciones diferentes, en lugar de colocar 5 barras en la categoría de balconería, sería más limpio tener una sola barra con 5 colores diferentes, donde usted mire las relaciones. Miren que la misma interpretación la podemos hacer acá. En cuál de estos cursos se encuentra un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, o donde hay más rojo que azul, en cuál de las barras que están a continuación. Usted me contesta. Electrónica. Sí, siempre en electrónica, ¿verdad? La misma interpretación que teníamos acá. Solo que aquí lo vemos que está en una sola barra. El gráfico circular, pues como su nombre lo dice, es un círculo. También se le conoce como gráfico de pastel o gráfico de pie. O de pastel, que viene siendo lo mismo. Es por el postre, que es circular y que usted lo parte en secciones, en porciones. Y una porción más grande, pues indica que hay mayor porcentaje. Una porción más pequeña indica que hay menor porcentaje. Hablemos de los gráficos para variables cuantitativas. Tenemos histograma, que es un gráfico con barras, pero que no es lo mismo que el gráfico de barras que habíamos hablado hace poco. Como recuerdan, este gráfico de barras es para variables de tipo cualitativo. A veces puede ser, si la variable es ordinal, si llevar en un orden. Si la variable es nominal, no necesita un orden. Y como les había mencionado, estos se pueden intercambiar. Pero en los histogramas sí se lleva un orden siempre. Y además las barras van siempre juntas, van pegadas una al lado de la otra. De hecho, como utilizamos los límites reales, y se acuerdan que los límites reales a donde termina uno, exactamente en ese número comienza el otro, significa que comparten como una pared. Es como que si fueran casas que están una al lado de la otra y comparten una pared entre las dos casas, en la misma pared. Y si martilla está aquí, se escucha en la otra casa porque es la misma pared. ¿De qué nos sirven estos histogramas? Pues los histogramas lo que nos ayuda a ver es la distribución o la acumulación de los datos. Ya voy a hablar un poco más de eso en los ejercicios que les traigo en el Excel. Y pues esto nos ayuda bastante
también cuando hablemos de distribución de probabilidades, a pues, poder calcular probabilidades y tener una idea de dónde va a estar la acumulación. También nos sirve esa misma idea en lo que son intervalos de confianza, que es algo que vamos a ver más adelante en el tercer parcial. Polígono de frecuencia viene transmitiendo la misma información que un histograma, solo que la diferencia es que en lugar de barras, lo que se utiliza son líneas. Y el mayor pico significa que ahí hay mayor acumulación. Es la misma información. Para el polígono de frecuencias se utiliza las marcas de clase en el eje horizontal. El eje horizontal es este. En el eje vertical se utilizan las frecuencias. En el histograma, en el eje horizontal se utilizan límites reales y en el eje vertical se utilizan las frecuencias. Las ojivas transmiten ahora sí una nueva información. En este caso nos hablan de acumulaciones o desacumulaciones. Cuando se va acumulando es la ojiva menor que, y cuando se va desacumulando es la ojiva mayor que. Vamos a hablar un poco más sobre la interpretación de este cuando veamos el ejercicio de Excel. Ahorita solo les menciono que para graficarlo se utilizan los límites reales superiores en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas en el eje vertical. Ahora sí, pasemos al Excel. La idea de este Excel es tocar los gráficos que acabo de mencionar, que están en el PDF y que usted va a poder leer con un poco más de detalle. Y ayudarles a usted a ver cómo se hace la elaboración. Y también vamos a hablar sobre la interpretación. Comencemos con el gráfico circular. Aquí les tengo una serie de pasos para que les ayude a hacer el gráfico más fácil. De hecho, lo van a ocupar para la tarea, hacer un gráfico circular. Ese es el ejercicio 5. Entonces pasemos. Dice sumar todos los datos, sería el primer paso. Bueno, veamos de qué trata. Dice carrera de estudiantes becados en la UPRIP en el año 2014. Aquí tenemos las distintas carreras que ofrece esta universidad, la UPRIP, y el número de estudiantes becados que hay en cada una de las carreras. Es decir, Derecho tiene 80 estudiantes becados, Psicología tiene 45. Ahora sí, sigamos los pasos. Primero sería sumar todos los datos. Puede ser la función suma. Luego dice calcular el porcentaje. El porcentaje, recuerden que es una frecuencia acumulada relativa porcentual. Sería dividir este entre el total y multiplicarlo por 100. Así obtiene el porcentaje. Luego hace lo mismo con todos los otros. Y pues la suma de estos le tiene que quedar 100% también. En efecto, la suma nos queda 100%. Ok. Ahora vamos a hacer el gráfico. Dice, seleccionar los datos, pero no vamos a incluir el total. Es decir, vamos a seleccionar todo excepto el total. Vamos a dar clic en la pestaña insertar, que está de acá. Y vamos a seleccionar el gráfico circular de este menú de gráficos. El circular es este. Y escogemos el primero. Cheque, ya tenemos nuestro gráfico circular. Acá vamos a tener diferentes opciones para que estéticamente usted lo pueda presentar como mejor le parezca. Puede cambiarle los colores también. Puede editar las viñetas. Ahí ya es opción de cada quien. Y ahora pasemos a la parte de interpretación. Si ustedes se fijan, acá están en enteros, entonces acá también nos podemos redondear. Espero que nos quede igual. Ahora sí, veamos la interpretación. Quiero que solo viendo el gráfico, ustedes me digan cuál es. De hecho, voy a tapar esta tabla de acá. Ahora sí.
Solo viendo el gráfico, quiero que ustedes me digan cuál es la carrera que tiene mayor cantidad de estudiantes becados. Comunicación y publicidad. Muy bien. ¿Y cuál es la carrera que tiene menor cantidad de estudiantes becados? Contaduría. Contaduría, bien. Entre psicología y marketing, ¿cuál tiene la mayor cantidad de estudiantes becados? Marketing. Marketing, muy bien. ¿Y con qué porcentaje? 13%. 13%. 13%, ¿verdad? Y entre ingeniería industrial y finanzas, ¿cuál tiene menos? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial con 9%. Perfecto. Entonces miren que la misma información que obteníamos de la tabla la podemos presentar con un gráfico. Esto es más atractivo para el receptor, para el oyente, y transmite pues la misma información. Nos puede ayudar a orientarnos sobre la relación que hay entre una categoría y otra, en este caso entre una carrera y la otra. Podemos ver visualmente cuál tiene más, cuáles son las que tienen más, cuáles son las que tienen menos y qué porcentajes. Acá tenemos otro, miren que ya el diseño, yo le pongo que sea un fondo negro y lo hago con un poco de sombras, eso lo puede hacer usted, ya es a gusto de la persona. Tenemos la misma información de la tabla, nos seguimos los mismos pasos y acá pues podemos tener otro tipo de interpretaciones dado el específico que es estado civil. Acá vemos que el estado civil que tiene mayor representación es el soltero, seguido de unión libre y de casados. Esto se puede explicar de repente a que si ustedes se fijan, el número de casos son 8 millones de habitantes en el 2015. Significa que está tomando a todos los hondureños, incluso niños menores de 18 años, que obviamente no van a estar casados ni en unión libre, sino que en el registro civil van a aparecer como solteros. Eso explica por qué la gran mayoría está en este grupo. Además de aquellas personas que no han registrado legalmente, que están en otro estado, como ser unión libre. Si no lo registra en el Registro Nacional de las Personas, pues va a aparecer como soltero, aunque usted esté viviendo acompañado con su compañero o compañera de hogar. Miremos que el número de divorciados es tan bajo que aparece como 0%, aunque acá tengamos que es 0.3. Es que cuando ya usted lo redondea a entero sería 0, pero si le da más cifras, le aparece que es un poquito arriba de 0. Igual, muy poco comparado con los demás. Pasemos a barras simples. Tenemos los principales productos de exportación en el año 2012. Aquí tenemos los productos y aquí tenemos cuánto generó en millones de dólares en exportaciones. Y la fórmula de hacer el gráfico está aquí escrita, sería seleccionar los datos, dar clic en la pestaña insertar, seleccionar el gráfico de barras, que es este. Y pues acá tenemos otra vez para cambiar el diseño a como usted le parezca mejor. Lo vamos a agrandar un poco. Vamos a tapar acá. Y ok, ahora vamos a la interpretación. De estos productos, ¿cuál es el que miran ustedes que generó mayor cantidad de dinero en exportaciones en ese año? El café. Café. El café, ¿verdad? ¿Y Café. cuál sería el segundo? Banano. Banano. ¿Y está cerca o está bien alejado? El café gana por mucha diferencia. Mucha diferencia. Sí, ¿verdad? Podemos ver que los otros grupos, como ser plásticos puros, textiles, andan bastante similares entre ellos. Pudiéramos escoger este tipo de gráfico donde aquí nos dice cuántos millones. Y si yo le pregunto cuántos millones se produjo en la venta de puros o cigarros, usted me dice que es. 92. Pero ahí alguien lo dijo. 92.2. Sí, perfecto, 92.2.
Y este tipo de gráfico es para una variable cualitativa. En este caso sería nominal o ordinal. Ordinal. Mm, ¿por qué Nominal. Sí, ¿verdad? Sería nominal, no lleva un orden. Yo pude haber colocado café de primero o pude haber colocado café de último y la información es la misma. En este caso parece que sí está ordenado en orden alfabético. Creo que sí está ordenado así. Pero no es que lleva un orden. La información usted la puede haber presentado mezclada y es la misma. Hagamos ahora para barras comparativas. Acabamos de ver barras simples, hagamos las comparativas. Sigamos los pasos. Bueno, leamos primero qué es. Esto es las proyecciones que se tienen para la población en el departamento de Olacho. Miren que lo tenemos por año, lo tenemos por género y lo tenemos mezclado. Tenemos que la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres en el año 2018, pues nos da la población de Olancho en general para ese año. Y nos pide que hagamos un gráfico de barras comparativas. Para este caso dice seleccionar los datos, pero solo lo que dice hombres y mujeres. O sea, solo estas dos columnas. Dar clic en la pestaña insertar. Dar clic en el gráfico de barras. Y automáticamente se nos generan las barras comparativas, pero miren que acá pues el gráfico se puede mejorar. Por ejemplo, el título del gráfico lo podemos editar de manera que esté más presentable, que diga la información. Proyecciones de la población en Olancho. Y acá, si ustedes se fijan, el número de años no está expresado. Entonces vamos a ver este pequeño asterisco que dice acá, que dice, en la pestaña de diseño, acá, dar clic en seleccionar datos, acá, dar clic en editar eje horizontal, acá, editar eje horizontal, y va a seleccionar los años. Aceptar, aceptar, y ahora sí ya nos aparecen los años que estaban acá, y ya tenemos la información para el 2018, 2019 y etcétera. Ahora, Licenciado, sí. disculpe, ¿cree que podía volver a explicar como lo de los años, por favor? El video queda grabado, pero Ok. sí. Lo voy a borrar rápidamente, selecciono. Va a seguir los pasos que están acá. Dar clic en diseño. Aquí estamos en diseño. Dar clic en seleccionar datos. Acá. Dar clic en editar eje horizontal. Aquí, editar eje horizontal. Selecciona los años. Aceptar y cheque. Gracias, licenciado. Dale, igual, como le dije, el video queda grabado para que ustedes puedan repasar en caso de que algo se les haya escapado. Bien, ok, entonces ahora son gráficos de barras comparativas. Interpretación. Quiero que me digan ustedes cuál es el género que tiene mayor representación para los diferentes años. Mujeres. Las mujeres. Mujeres, significa que en Olancho hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Eso es normal. En las poblaciones casi nunca va a encontrar usted 50-50. Generalmente va a encontrar que hay mayor porcentaje de uno de los dos géneros, ya sea que hay más mujeres que hombres o hay más hombres que mujeres. Generalmente siempre andan cerca, como por ejemplo decir 51 con 49 o 55 con 45. Siempre andan por ahí cerca.
Otra cosa que podemos notar acá es que, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres del 2018 al 2019? ¿En qué año hay más? 2019, Y entre 2019 y 2020 de mujeres, ¿en qué año hay más? 2020. Y así lleva un crecimiento, ¿verdad? Cada año, si ustedes se fijan, vamos aumentando. Eso tiene sentido. El número de habitantes en el mundo generalmente va creciendo y tiene sentido que en Olancho, si la población va creciendo, pues el número de mujeres va creciendo, igual el número de hombres. Ya acá la diferencia quizás se pueda expresar por algún factor, como que los hombres suelen emigrar, ya sea a Tegucigalpa o a San Pedro Sula o fuera del país, a México o Estados Unidos, España. Ok, esto sería todo para las gráficos para variables cualitativas. Pasemos ahora a los gráficos para variables cuantitativas. El primero de ellos es el histograma. Como habíamos dicho, el histograma son barras, pero estas tienen que ir contiguas, una al lado de la otra. Deja la fuerza, que tienen que ir una al lado de la otra. Además, aquí la idea es que nosotros veamos la acumulación de los datos. Si ustedes se fijan, para construirlo tenemos límites reales y las frecuencias en el eje vertical. Y acá lo que obtenemos son los puntajes obtenidos por unos alumnos en unas pruebas. Tenemos que hubo un alumno que sacó una nota entre 0 y 5, un alumno que sacó entre 5 y 10. Vamos a usar esto. 3 alumnos que tienen notas entre 10 y 15, otros 3 entre 15 y 20, otros 3 de 20 a 25. Hay 6 que sacaron entre 25 y 30, 7 alumnos que sacaron entre 30 y 35, 10 que sacaron entre 35 y 40, 4 que sacaron entre 40 y 45 y 2 que sacaron entre 45 y 50. ¿A dónde está la mayor acumulación? ¿En qué intervalo sería? ¿A dónde hay la mayor cantidad de alumnos? 35 y 40. Entre 35 y 40, perfecto. Tiene sentido con la realidad. Generalmente los estudiantes, las notas extremas, van a haber pocos estudiantes. Es decir, pocos estudiantes van a sacar notas muy, muy bajas y pocos estudiantes van a sacar nota perfecta. La mayoría siempre se encuentra como en algún punto entre los dos extremos. Y pues si es un grupo sano, entonces se van a inclinar un poco hacia las mejores notas. Es decir, no van a ser notas perfectas, pero sí van a andar bastante bien. Como nos fijamos acá, pues la mayoría se encuentra en un rango entre 25 y 40. Podemos agrandarlo incluso a decir de 25 a 45. Aquí se encuentra la mayor acumulación. Eso no quisiera decir que pues el grupo está bien, es un comportamiento normal. Un comportamiento normal fuera que la mayor acumulación estuviera en las notas bajas. Si la mayor cantidad de estudiantes estuviera acá, pues significa que si algo está pasando en ese curso, ya que no es normal que la mayoría de estudiantes saquen notas bajas. Ya ahí sería de inspeccionar si es por algún asunto externo, por algún asunto de maestro, por algún asunto de los alumnos, por algún motivo en especial. Ya sería de analizarlo. El polígono de frecuencias, como les había dicho, es la misma información que el histograma, solo que el histograma es lo que está en naranja, son barras. El polígono de frecuencia es lo que está en morado, son líneas. Acá tenemos dos gráficos para la misma información. Lo que se tiene es lo siguiente. Es la edad de los habitantes del barrio Miguel Concha Álvarez que se encuentra en la ciudad de Santa Rosa.
En este barrio tenemos que hay pues niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada. Y aquí tenemos pues los dos gráficos que nos representan la misma información. La mayor concentración, ¿a dónde la tienen? ¿Entre edades jóvenes o edades avanzadas? ¿A dónde está la mayor concentración? Edades jóvenes. En las edades jóvenes. Tiene Oh, sentido si son habitantes de un barrio, pues tiene lógica que la mayor cantidad sean niños, jóvenes y personas, adultos jóvenes, a personas de la tercera edad. Ya eso se encuentra en menor cantidad. Vemos acá que si quisiéramos graficar esto como un histograma, utilizaríamos los límites reales y las frecuencias, que aquí sería el número de habitantes que están acá. Y si quisiéramos graficar el polígono de frecuencias, utilizaríamos las marcas de clase, que son estas que están aquí, y las frecuencias. La información es la misma. Podemos ver que la mayor concentración siempre se encuentra acá. Si fueran por, por límites reales, como el histograma, vemos que son niños en el primer intervalo de 0.5 a 9.5 años, adolescentes en el segundo intervalo de 9.5 a 18.5 y adultos jóvenes de 18 a 27.5 años. La marca de clase pues representa la misma información. 5 nos representa a los niños, 14 a los adolescentes, 23 a los adultos jóvenes. Y vamos ahora con las ojivas. Las ojivas, para nosotros poderlas graficar, vamos a necesitar los límites reales superiores en el eje horizontal, tal como lo veíamos acá, límites reales superiores. Y en el eje vertical llevamos las frecuencias acumuladas. Acá llevamos las frecuencias acumuladas y en específico porcentuales. Se pueden dar simplemente acumuladas o las acumuladas porcentuales. Lo importante es que sean acumuladas, que lleven esta de acumuladas. Y la idea es la siguiente. Usted va acumulando a medida que crece y significa que va a poder decir qué información hay acumulada hasta ese punto. Veamos con este ejemplo en particular. Dice, edad de docentes de la Universidad UTN. Tenemos que el límite real superior sería este, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Para este caso significaría que hay 2.5%, porque son porcentajes, el 2.5% de los docentes de esa universidad tienen una edad igual o inferior a 35. Ya el 15% tienen una edad que es menor o igual a 40 años, es decir, incluyendo estos de aquí, más los que tienen en este rango de 36 a 40. Entonces el 15% están debajo de los 40 años. El 27.5% están debajo de los 45 años. El 57.5% están debajo de los 50 años. El 82.5% están debajo de los 55 años. Y el 100% de los docentes de la UTN están debajo de los 60 años. Todos están debajo de los 60. Y entonces acá podemos ver que hay muy pocos que se encuentren en edades abajo de 35. No es común que entren profesores jóvenes a la UTN y que vemos un mayor repunte ya en edades entre 40, 50, por ahí, es donde se encuentra la mayor cantidad. La línea va como más elevada, va un poco más inclinada a crecer rápidamente hacia arriba.
Veamos una interpretación rápida. Quiero que me digan ustedes qué porcentaje de los docentes de esa universidad tienen una edad abajo de los 50 años. 57.5. Perfecto. ¿Y qué porcentaje tienen una edad abajo de los 40 años? 36.40. De los 40. De Perdón, 40 años. 2.5. Sí, 2.5. em, 15. Menores. 15, 15. 15, sí. 15 de los 40 sería 15%. Entonces vemos que de 40 a 50 años crece bastante, ¿verdad? Pasa de 15% a un 57%. Significa que ahí hay una gran concentración de docentes para esa universidad. Ok, con eso sería una explicación de los gráficos, de todos los gráficos para variables cualitativas y cuantitativas. Para la tarea, tenemos que van a poder hacer ejercicios 5, 6 y 7. Y eso se los voy a explicar en el video de mañana. Recuerden que mañana no va a haber clase en Zoom, pero sí les voy a subir un video a la plataforma para que vayan trabajando en la tarea. Esa va a ser la asignación de mañana, trabajar en la tarea. Y para el miércoles les voy a subir otros videos que son complemento a lo que ya se habló hoy y lo que van a trabajar mañana. Por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer antes de culminar. El video lo va a subir, ¿verdad? Al campus virtual. Sí, sí. Ahorita cuando termine la clase de las 8 lo subo. Lo voy a subir al campus, a YouTube. Y también voy a subir este archivo de Excel para que puedan trabajar en él. Gracias, Liz. Ok, a la orden. Bien, creo que no hay preguntas. Aquí nos quedamos por hoy. Que descansen y bueno, van a seguir trabajando el fin de semana, mañana y pasado en la tarea. Entonces, que les vaya bien en la tarea y si tienen dudas, me escriben en los medios, ¿verdad? Ya sea por correo o al Telegram. Así, que tengan feliz noche. Nos vemos. Muchas gracias, Liz. Nos vemos, Lick. Feliz Buenas noches. noche, Lick. Nos vemos. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.